Muy bien, son las 19:33. Estamos iniciando ya lo que es la webinar hoy 6 de mayo, jueves, con los tres tipos de responsabilidad que afectan al servidor público en Bolivia. Es muy importante hablar sobre este tema, sobre todo para personas que aspiran tal vez postularse o que tal vez ya trabajan y desarrollan obviamente la función pública. Quiero dar la bienvenida a nombre de Smart Focus, a nombre de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a la doctora Eliana Suárez y Suárez. Por favor, doctora, le voy a pedir que nos dé un saludo a las personas que ya están conectadas. La verdad que es muy importante. Por favor, doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Danilo. Buenas noches a todos los presentes. Agradecerles a ellos por acompañarnos. Mi nombre es Eliana Suárez, como decía Danilo. Soy abogada con 15 años de experiencia en el sector público. He trabajado en el Ministerio de Planificación, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el Servicio de Impuestos Nacionales y también en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Estos últimos 7 años me he desenvuelto más activamente en temas de responsabilidad por la función pública, transparencia y lucha contra la corrupción. Es por ese motivo que hoy agradezco la gentil invitación que me ha hecho Smart Focus para que entre todos los presentes conversemos en esta hora sobre los tres tipos principales de responsabilidad por la función pública. Como ustedes saben, este es un tema muy importante para las personas que actualmente están trabajando en las entidades públicas o que se han incorporado recientemente y desean conocer cuáles son los posibles resultados emergentes de sus actos y los riesgos que deben tomar en cuenta al momento de ejercer sus funciones, ¿no es cierto? Este tema también resulta importante, por supuesto, para las propias entidades públicas, que cada vez buscan más contratar personas que ya están formadas y capacitadas en el tema de responsabilidad por la función pública, para que en base a ese conocimiento estas personas pues eviten incurrir en responsabilidades que muchas veces también terminan alcanzando a otros funcionarios e incluso a veces salpican a las altas autoridades, ¿no? Así que bueno, Danilo, si es que usted me autoriza, comenzamos. Perfecto, doctora. La verdad que aquí en adelante es suya el conversatorio. La verdad que usted maneja los tiempos y cómo se lleve. Adelante, doctora, ya hemos dado inicio, ya tenemos el quórum necesario y es todo suyo lo que es el avance para esta noche. Perfecto, entonces vamos a comenzar primero diciéndole a nuestro público que pueden hacer preguntas en cualquier momento, pueden escribir esas preguntas en el chat, el licenciado Pereira me las va a transmitir inmediatamente, o si es que desean hacer alguna pregunta por micrófono, también pueden hacerlo. Como vamos a estar conversando, es un tema más informal, podemos hacer una pausa en cualquier momento para absorber cualquier pregunta que tengan las personas. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar por señalar cuáles son los antecedentes de la responsabilidad por la función pública. Y vamos a recurrir un poquito a nuestros libros de historia. Y vemos que en la antigüedad, en todos los órdenes jurídicos monárquicos, donde había monarquías, el rey era irresponsable, ¿no? Lo contrario de lo que son ahora las autoridades. ¿Qué quería decir esto respecto al rey? Quería decir que el rey gobernaba el Estado, a su mejor parecer no rendía cuentas a nadie sobre los resultados de su gestión y simplemente porque era titular de la soberanía y concentraba en su persona todos los poderes. Ese es el caso de la persona que estamos viendo, el personaje que estamos viendo en la foto, que es Luis XIV de Francia, que incluso llegó a decir, el Estado soy yo, ¿no es cierto? En 1789, luego de la Revolución Francesa, surgió el Estado de Derecho Liberal Burgués. Y en esta forma de Estado comenzaron ya a nacer límites al poder del Estado y al poder de los gobernantes, mediante leyes que fueron la expresión de la voluntad general. ¿Dónde está plasmado este tema? Está plasmado en los derechos humanos, en la proclama de derechos humanos. Entonces es algo muy importante, ¿no es cierto? Estos límites al poder de los gobernantes se han ido traduciendo al pasar de los años en varias normas que tienen el propósito de exigir cuenta de sus actos
a los gobernantes y también a los funcionarios públicos. En Bolivia, ¿cuál ha sido esa ley que ha introducido los temas de responsabilidad? Ha sido la ley 1178, que nosotros la conocemos más como la ley SAFCO. Y la ley SAFCO ha sido, fue y sigue siendo el marco normativo más completo y referencial en materia de responsabilidad por la función pública en Bolivia. En palabras más sencillas, podemos decir que a partir de la promulgación de la ley SAFCO en 1990 y 20 años después, el año 2010, cuando se promulga la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ya comenzó a castigarse a los servidores públicos que dañan al Estado o que dañan la economía del Estado por algún tema de desempeño deficiente en su función o a veces también por mala fe, ¿no es cierto? Por mala fe, por un acto que yo cometo a propósito. Entonces, ¿qué podemos decir que se entiende por responsabilidad por la función pública? Vamos a decir que la responsabilidad por la función pública es una aptitud, es una idoneidad que tiene todo servidor público es idóneo para responder por los resultados de sus acciones en el ejercicio de ¿qué? De esta función pública que va a ser nuestro tema a lo largo de este conversatorio. Esto quiere decir que desde el momento en que una persona es posesionada o contratada como servidor público de cualquier naturaleza, automáticamente se hace responsable por la forma en que desempeña el cargo y por los resultados de su trabajo, incluso años después de haber cesado en sus funciones. Yo podría haber trabajado, por decirles, en el Servicio de Impuestos Nacionales hasta hace poco más de un año, pero sigo siendo responsable por mis actos a pesar de que ya no trabajo en esa institución, ahora estoy en otra. Ese es un tema interesante que vamos a analizar. Otro elemento que hay que considerar dentro de la responsabilidad por la función pública es el referido a la administración de los recursos del Estado. Es el segundo componente que estamos viendo, ¿no es cierto? El segundo redondito. Y esto nos dice que la responsabilidad por la función pública está relacionada, muy relacionada con la administración de los recursos del Estado, con cómo yo, que soy un administrador que me ha nombrado el pueblo, manejo esos recursos del Estado. Pero cuando hablamos de los recursos del Estado, no nos estamos refiriendo de forma exclusiva a dinero o a recursos económicos o financieros del Estado, porque los servidores públicos son responsables también por todo otro recurso que utilicen en el recurso de sus funciones al interior y fuera de las entidades públicas mientras estén cumpliendo una función. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos encargados como servidores públicos de cuidar la infraestructura y de responder por cómo es que utilizamos esa infraestructura, los equipos, los materiales, los activos, los recursos humanos que tenemos a nuestro cargo, el tiempo o el horario laboral que deben dedicar al trabajo los servidores públicos, entre otros factores, ¿no es cierto? Entre otros temas. Todos estos recursos que he mencionado deben ser correctamente utilizados para fines estrictamente institucionales y no personales, en el entendido que todos estos recursos son pues de propiedad del Estado y los servidores públicos deben justificar la forma y el resultado de su utilización. Ese es un tema muy importante. Pero debemos mencionar también el tercer componente, que es el referido a los intereses generales y los fines del Estado. En este marco vamos a señalar que la función pública o la función administrativa, como también se la llama, se encuentra al servicio de los intereses del ciudadano o de la ciudadanía o de la población en general. Y es bajo esta perspectiva que las autoridades y los servidores públicos tienen que coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Vale decir que yo no estoy ahí simplemente porque me place o por calentar una silla, ¿no es cierto? No, mi trabajo está orientado a cumplir los fines del Estado. Y es por ese motivo que el trabajo al interior de las entidades públicas, como donde están trabajando ustedes seguramente, ese trabajo está orientado por un POA, un programa operativo anual, un presupuesto, un plan estratégico institucional, y a su vez todos estos mecanismos de coordinación también están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes departamentales de desarrollo, los planes municipales de desarrollo, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en la función pública ningún trabajo se hace solamente para cumplir con un horario o con una determinada cantidad de tareas, sino que ese horario y todas las tareas que se realizan dentro de ese horario están orientadas a satisfacer el bien común que mencionábamos antes, a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, atender los trámites o las gestiones que los particulares deseen realizar con el Estado. Y por esto es que el funcionario en Bolivia se llama servidor público, porque está ocupando un cargo para servir a la ciudadanía o a la población. Finalmente, el último elemento que vemos en esta diapositiva es el control a nombre de la población. Es otro de los componentes de este interesante concepto de responsabilidad por la función pública. ¿Qué es lo que me dice el control a nombre de la población? Bueno, como vimos hace unos minutitos, en el Estado de Derecho Constitucional, ya cuando pasan las monarquías, el desempeño de toda función pública conlleva responsabilidad. Y esta responsabilidad es propia de un sistema de gobierno democrático representativo, que es el que establece nuestra Constitución Política del Estado, que está vigente en Bolivia desde el 2009, y también las anteriores constituciones, por supuesto, ¿no? De esto se desprende que como el pueblo es el titular de la soberanía, el pueblo delega el ejercicio de esa soberanía a los órganos del poder público, pero no la está delegando de forma simple, sino que les exige a esos órganos públicos que gobiernen con apego a la ley. Vale decir que la población, como no podemos gobernar todos juntos porque somos 10 o 12 millones ya a estas alturas del año 2021, ellos delegan a los administradores o servidores públicos para que sean esos servidores públicos lo que administran el Estado. Pero no le está diciendo usted administre como quiere, le está diciendo usted administra, pero me rinde cuentas de cómo lo está haciendo. Si lo hace bien, perfecto. Y si lo hace mal, va a tener que hacerse responsable por cualquier tema que usted haya hecho mal durante su gestión. Y es por eso que vemos que surge la necesidad de controlar la gestión de quienes ejercen las funciones públicas. ¿Para qué? Para verificar si cumplen o no cumplen con su labor y si cumplen con esta labor con apego a la ley, y también para ver los resultados de ese servicio, de esa función, si es que esos resultados terminan siendo óptimos. ¿No es cierto? ¿Qué entidades o instituciones podemos decir que son consideradas públicas? Digamos, yo trabajo en una universidad, ¿será que yo soy servidor público? Sí, lo es. Yo trabajo en un municipio, ¿será que es considerado público? Por supuesto, sí, es un servidor público. Dentro del paraguas de la responsabilidad por la función pública se encuentran todas las entidades públicas del nivel central que van desde la presidencia, los ministerios y las entidades bajo gestión y dependencia, ¿cierto? La aduana, la ASFI, el SENACID, etcétera, bueno, un montón, ¿no? Hartísimas. También están dentro de este paraguas los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, junto con todas sus dependencias y reparticiones. Finalmente, también encontramos dentro de este marco de aplicación de la responsabilidad pública a las universidades públicas, por supuesto, y a todas las empresas, escuchen bien esto, aunque sean privadas las empresas, siempre y cuando el Estado tenga algún tipo de participación en la empresa o la empresa maneje fondos públicos. Vale decir que aunque sea una empresa privada, pero si es que el Estado es accionista de esa empresa, como es de Entel, por ejemplo, es accionista de Entel en un 100%, es una empresa pública. Hay otras empresas en las que el Estado no tiene el 100% de participación. Algunas empresas petroleras que son sociedades anónimas, que son regidas por el Código de Comercio y que son empresas totalmente privadas, pero en algunos de estos casos, algunas empresas petroleras, el Estado no tiene más que un 50, 51% de participación del Estado. De todos modos, están sometidas a la responsabilidad por la función pública a pesar de no ser consideradas públicas. Entonces, para redondear, vamos a decir que si usted trabaja en alguna de estas instituciones que estamos mencionando, ya sea que usted sea ministro, gobernador, alcalde, jefe de unidad, profesional
o técnico de cualquier nivel, del nivel más alto, del más chico, del más grande, usted está alcanzado por la responsabilidad por la función pública. Vale decir, usted es sujeto de responsabilidad por la función pública. Pasemos a ver cuáles son las implicancias de la responsabilidad por la función pública para los servidores públicos. Vamos a ver y vamos a entrar más en detalle próximamente también el artículo 3 del Decreto Supremo. Esta es la norma que reglamenta la responsabilidad por la función pública, es el Decreto Supremo 23318-A. Decreto Supremo 23318-A, que reglamenta la ley SAFO en cuanto a responsabilidad por la función pública. Y el artículo 3 de este decreto establece que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, con economía, con eficiencia, con transparencia y con licitud. Y también señala que el incumplimiento de cualquiera de estos temas va a generar responsabilidades jurídicas, legales. Entonces, podemos decir que la responsabilidad por la función pública se evalúa tomando en cuenta estos 5 factores durante el desempeño del ejercicio público, ya sea por acciones que pueda cometer el servidor público cuando hace algo mal, o por omisiones que pueda cometer el funcionario público cuando deja de hacer algo que debe hacer, que está mandado, ordenado, que está dispuesto, que tiene que hacer. Y a ver, comencemos a analizar uno por uno. Para que un acto operativo o administrativo sea considerado, vamos a ver los 3 primeros en su conjunto: eficaz, económico o eficiente. Vamos a comenzar por la eficacia. Esa eficacia implica que el servidor público debe cumplir con todo lo que ha programado en su POAI. Hemos visto nosotros que la entidad se maneja por un POA, su programa operativo anual, pero que ya cuando hablamos de la persona, esa persona está regida por un POAI, que es su programa operativo anual individual. Cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de que hay una fracción de responsabilidad que asume ese servidor público respecto a todo lo que tiene programado la institución. Si la institución, por ejemplo, ha previsto que va a realizar 20 actividades de cierto tipo, digamos 20, podemos decir 20 trámites de X tipo, del tipo A, por ejemplo, durante esta semana o este mes. A mí, que trabajo dentro de esa unidad que está obligada a realizar ese trámite, y que somos tal vez 2 o 3 o 5 personas o tal vez más, a mí me tocará mi cuota parte de esa realización. Vale decir que para ser eficaz, yo tengo que cumplir con todo aquello que he programado. Y si quiero ser más eficaz todavía, podré cumplir con más objetivos de lo previsto, con más tareas, con más objetivos de lo que he previsto, ¿no? ¿Qué querrá decir la eficiencia? Eficiencia quiere decir que el servidor público tiene que cumplir con todo lo programado en el POAI, pero en el tiempo previsto en el cronograma. Todos los POAIs manejan también un cronograma, ¿no es cierto? Los POAs manejan un programa. Entonces, si a mí me tocaba, por decirles, cumplir 50 trámites o 50 gestiones o 50 informes o 50 X o Z tareas durante un mes, y yo los hago esos 50, pero no los hago dentro del mes, los hago dentro de 5 semanas, vale decir, un mes y una semana más. No habré sido eficiente porque me habré excedido en el tiempo en el que he programado para realizar estas tareas. Se ve afectada mi eficiencia. No he cumplido con ese POAI dentro del tiempo que estaba previsto. Y por otro lado tenemos la economía. ¿Qué querrá decir la economía en la función pública? Quiere decir que se tiene que hacer ese trabajo que hemos dicho dentro de un margen de razonabilidad del uso de recursos. Si yo soy servidor público, no puedo gastar más de lo que es justo y necesario para realizar mi trabajo. No puedo contratar bienes o servicios por encima de los precios normales. No puedo invertir mucho tiempo ni esfuerzo en una tarea que no es relevante o que no me va a reportar resultados. Tiene que haber una relación proporcional entre el costo invertido de tiempo, de esfuerzo, etcétera, y una correlación con el beneficio que estoy recibiendo
por cada uno de los actos operativos o administrativos que están a mi cargo, que puede ser un trámite, una gestión, un informe, o cualquier tipo de tarea dentro de la función pública, ¿no? Adicionalmente, en este punto tenemos que señalar que todo acto operativo o administrativo, que eso es lo que hacemos los funcionarios públicos, hacemos actos administrativos o actos operativos. Actos operativos hacen las personas que trabajan en el área operativa. Si es que estamos hablando del Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, un área operativa, por supuesto, va a ser el área de recaudaciones, el área de fiscalización, etcétera. Si es que estamos hablando de un hospital público, va a ser un personal operativo, un médico, por ejemplo. Y los administrativos son aquellas personas que dan apoyo administrativo, los financieros, los administrativos, las áreas de comunicación, las áreas de auditoría interna, de transparencia, etcétera, ¿ya? Entonces a eso me refiero cuando hablo de actos operativos, para cuando se está haciendo un acto propio de la función específica que cumple esa institución donde usted trabaja, ¿no? Y cuando es un acto administrativo, cuando estamos hablando más de las áreas de apoyo. Entonces, todo acto operativo o administrativo tiene que alcanzar las metas previstas en los programas operativos y esas metas tienen que estar ajustadas en función a las condiciones imperantes que se están desarrollando durante la gestión. Vamos a poner, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia nosotros hemos tenido una parte de la pandemia donde hemos tenido una gran inestabilidad social, de salubridad, económica, etc. Entonces, todos los resultados, todos los objetivos, todas las metas de las instituciones han tenido que ajustarse. Habían entidades públicas que han dejado de atender durante meses a los administrados o a los ciudadanos o a la población. Las han dejado de atender durante meses. Entonces, si es que yo tenía programadas, por decirles, yo soy de atención al cliente, y yo tenía programadas 200 o 300 atenciones en un mes, pero ya no pude ir a la oficina y tampoco se pudo abrir la institución por el tema del enclaustramiento en la pandemia. Entonces, todo eso se ha reprogramado. Como era una situación imperante durante mi gestión, fue un imprevisto, fue un riesgo que era exógeno, que era ajeno a la capacidad que tenía la institución y yo como funcionario de poder prever ese aspecto. Entonces he tenido que reprogramar. Si es que tenía 300 atenciones reprogramadas para este mes, en el que estuvimos con la entidad cerrada y con el clausuramiento, bueno, pues ahora serán 0 atenciones, ¿no es cierto? Pero ha pasado también el fenómeno contrario. Durante la pandemia también, así como hubieron entidades que no trabajaron, hubieron otras que trabajaron muchísimo más. Por ejemplo, los hospitales públicos, los entes de salud, etcétera, ¿no es cierto? Estuvieron con muchísimo más trabajo. Y si es que ellos habían programado, por ejemplo, 10 atenciones de terapia intensiva en un mes, por dar un ejemplo vago, terminaron atendiendo 50, 60, 100 personas, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo un poquito más, del día a día. Bueno, respecto a la transparencia de los actos operativos y los actos administrativos que realizan los servidores públicos, vamos a ver que la transparencia está referida principalmente a 3 cosas, 3 temitas. Primero, generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable, verificable. ¿A quiénes? A mis superiores jerárquicos y a cualquier otra persona o entidad que esté facultada para supervisar mis actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que transmitir toda la información de mi trabajo a mis superiores y a cualquier persona que me fiscalice, que puede ser la unidad de auditoría interna, que puede ser la entidad que ejerce tuición sobre la entidad en la que yo trabajo, que puede ser la unidad de transparencia, etcétera. Tengo que transmitir información útil, ágil, oportuna, etcétera, a todos esos órganos, ¿no? La transparencia también quiere decir que yo tengo que preservar la información que está a mi cargo, tengo que preservarla, tengo que custodiarla, ver
custodiarla bien, perdón, y permitir en todo momento el acceso a esta información a mis superiores jerárquicos y a las personas que van a realizar controles de la información que está bajo mi custodia. ¿Qué más quiere decir la transparencia para temas de responsabilidad? Quiere decir que también tengo que difundir la información antes, durante y después de la ejecución de mis actos. ¿Para qué? Para procurar que haya una mejor comprensión, una comprensión al menos básica por parte de la sociedad respecto a la asignación y al uso de recursos del Estado, los resultados que yo estoy obteniendo y los factores que influyeron en estos resultados. Entonces yo permanentemente tengo que estar informando a la sociedad de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué resultados estoy alcanzando a través de aquello que estoy haciendo. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de varios mecanismos. Muchas veces hay entidades que tienen la costumbre de publicar periódicamente en sus páginas web cuál es la labor que están realizando y sus resultados. Otro mecanismo es la rendición pública de cuentas que realizan las autoridades. Está la difusión a través de las páginas web, publicaciones en prensa y, bueno, la apertura que muestran algunas personas o algunas autoridades que constantemente están saliendo en los medios o en las noticias para poder aclarar estos temas, ¿no? Y finalmente, el último puntito que tenemos ahí a la derecha abajo es la licitud. Y podemos decir que para que un acto operativo o administrativo sea considerado lícito, debe reunir los requisitos de legalidad y ética. Legalidad quiere decir que ese acto que yo estoy realizando, lo estoy realizando con apego a las leyes, a los decretos, a las normas internas que rigen en mi institución, a mis manuales, a mis reglamentos, a mis procedimientos, etcétera, y que también tengo que dirigirme o guiarme con ética mientras lo estoy realizando ese acto operativo o administrativo. Bien, con esto podemos pasar a ver cuáles son los tipos de responsabilidad por la función pública. Y vamos a ver que en total son 4. Tenemos la ejecutiva, que hoy no la vamos a analizar. Tenemos las más importantes, que son la administrativa, la civil y la penal. En este conversatorio, como les decía, vamos a abordar específicamente 3 de estos tipos de responsabilidad por la función pública y vamos a comenzar por la responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidad administrativa emerge de la contravención al ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que rigen o que regulan la conducta del servidor público. Vamos a dividirlo eso en pedacitos, esto que acabo de decir, lo vamos a dividir en pedacitos para analizar bien qué es la responsabilidad administrativa. Para comenzar, vamos a ver, dice, esta responsabilidad emerge de una contravención al ordenamiento jurídico administrativo. ¿Qué será una contravención? Una contravención es una falta que se comete cuando un servidor público no ha cumplido lo que le ordena. Le ha dado una instrucción su inmediato superior, o el gerente, o el presidente, o el director ejecutivo, y no ha llevado adelante esa instrucción. También es una falta contra las normas que rigen la función pública. Por ejemplo, yo estoy desarrollando mis funciones, pero he cometido una falta en el desarrollo de mis funciones contra la ley SAFCO, o contra el Estatuto del Funcionario Público, o contra las normas básicas de administración de personal, o contra el reglamento interno de personal de la entidad en la que estoy trabajando, o como cualquier otro tipo de norma que tenga que ver con el marco de acción de la entidad en la que yo desempeño mi función, ¿no es cierto? Un aspecto que debemos traer a colación es que la responsabilidad administrativa es meramente disciplinaria. ¿Y qué quiere decir cuando digo que es disciplinaria? Eso quiere decir que esta responsabilidad administrativa únicamente me va a afectar la dimensión laboral. Vale decir, no me van a iniciar un proceso judicial, civil o penal por este tema. Simplemente me van a aplicar el reglamento interno y me van a dar una sanción que puede ser una sanción directa, como una llamada de atención, como un memorándum o una llamada de atención verbal, o una sanción administrativa, como una suspensión, como un descuento o como una desvinculación forzosa de la institución, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver,
Si un servidor público, un ejemplo de responsabilidad administrativa, si un servidor público llega tarde constantemente, eso es responsabilidad administrativa. Está llegando tarde constantemente, entonces está incumpliendo el reglamento interno de personal. Si no cumple con su trabajo, no hace su trabajo con eficacia, con eficiencia, con celeridad, etcétera, está incumpliendo el estatuto del funcionario público. Si es que está realizando tareas ajenas a su trabajo durante el horario laboral, seguramente ahí está incumpliendo las normas básicas de administración de personal, ¿no es cierto? Y el reglamento interno. Si no cumple las leyes que regulan la conducta del servidor público, si comienza a trabajar antes de ser designado, que es algo grave, no se puede comenzar a trabajar antes de que yo sea designado. O si es que me retiro antes de haber renunciado. No he renunciado y me retiro, ya no voy a mi fuente laboral. Todos esos son temas de faltas administrativas que van a ser sancionadas. Vamos a ver más a detalle estas faltas administrativas la próxima semana en el curso que vamos a dar a profundidad ya de responsabilidad por la función administrativa. En la próxima semana, creo que martes y jueves, si no me equivoco. Ya les va a pasar la información Danilo. Decíamos entonces que la responsabilidad administrativa es esta falta que se comete cuando no cumplo lo que me ordenan, pero también cuando incumplo las normas que rigen la función pública, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que saber respecto a la función administrativa. Es una falta cuando no cumplo lo que me están instruyendo o cuando cometo alguna falta contra las normas que rigen la función pública, ¿ya? No me van a enjuiciar por estos temas, me van a aplicar una sanción directa aplicándome el reglamento interno o una sanción administrativa a través del juez sumariante de la institución, que como les digo, lo vamos a ver más adelante este tema, pero ese juez sumariante me va a dar una falta administrativa, no me va a iniciar un proceso penal o un proceso civil, ¿ya? Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, ¿quiénes serán sujetos de responsabilidad administrativa? De este tipo de responsabilidad en particular son sujetos, vale decir, que son personas a las que les atañe, son personas que pueden ser directamente responsables por responsabilidad administrativa, los servidores públicos que están en funciones ahora y también los ex servidores públicos. Aunque yo me haya ido de la institución, si cometí un error, una falta, algún tipo de contravención, aunque me haya ido, voy a seguir siendo responsable. Vamos a ver también en el curso que vamos a dar más adelante cuáles son las características, cuánto tiempo voy a seguir siendo responsable, etcétera, ¿no es cierto? Entonces decíamos, son responsables los servidores públicos y también los ex servidores públicos. Y esto implica que usted es responsable desde el momento en que toma posesión del cargo por hechos inmediatos, como ser la obligación de realizar su declaración jurada de bienes y rentas, que la tiene que hacer el primer día que está tomando posesión, y por supuesto también por todas las otras obligaciones que van surgiendo en el desempeño de su trabajo a lo largo de los días, semanas y meses que usted está trabajando ya en esa entidad. Perdón. El hecho que los servidores públicos también sean sujetos, el hecho que los ex servidores públicos también sean sujetos de responsabilidad administrativa implica que una vez que usted cese en sus funciones por renuncia o por retiro, va a seguir siendo responsable por todos los actos y omisiones que usted haya cometido o que usted haya realizado en su trabajo, que no sean eficientes, que no sean eficaces, que no sean transparentes, que no sean económicos y que no sean lícitos, por supuesto, ¿no? Vamos a detallar un poquito más. ¿Qué será una acción u omisión? Me dice que son sujetos de responsabilidad las personas que cometen acciones u omisiones de orden administrativo. Entonces, ¿qué será una acción o una omisión? Vamos a ver que dentro del ejercicio de las funciones de los servidores públicos, estos servidores realizan acciones y omisiones. Una acción va a ser siempre hacer algo voluntariamente. Una acción se puede entender como una facultad legal de ejercitar una potestad. Yo estoy facultado para realizar tal cosa, entonces yo realizo esa acción. Yo estoy facultado para realizar este informe, para realizar este trámite, para realizar esta notificación, para realizar cualquier tipo de gestión. Entonces, al llevar a cabo esa facultad, estoy realizando una acción, ¿no es cierto?
Y por su parte, ¿qué será una omisión? Una omisión, pues, es la decisión explícita de no hacer algo. Yo estoy decidiendo que no voy a hacer X o Z tema. Entonces, alguna de estas acciones u omisiones que realizan a diario los servidores públicos son contrarias a las normas que rigen la función pública. Es por eso que a veces puedo cometer una falta porque hice algo mal, pero también puedo cometer una falta o una contravención administrativa porque dejé de hacer mi trabajo, dejé de hacer algo que tenía que hacer. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Una acción que me genera responsabilidad va a ser, por ejemplo, realizar actividades político-partidarias en mi lugar de trabajo. Eso es una acción, yo estoy haciendo algo, pero está prohibido en el Estatuto del Funcionario Público, me dice que estoy prohibida yo como funcionaria pública de realizar actividades políticas en mi lugar de trabajo. Entonces, va a ser una falta de tipo de acción, ¿no es cierto? Otro ejemplo va a ser utilizar una movilidad de la institución sin permiso. Me saqué un vehículo institucional y lo saqué sin permiso. O si bien me dieron permiso para salir en esa movilidad, lo utilicé para otro propósito, por ejemplo, ¿no es cierto? Para un propósito personal. Otro ejemplo de acción será, por ejemplo, revelar asuntos confidenciales de trabajo a terceros. Ese es otro tipo de acción que también puede acarrear responsabilidades administrativas a los servidores públicos. ¿Y omisiones? ¿Habrán ejemplos de omisiones? Claro que las hay. Por ejemplo, si es que yo estoy a cargo de la realización de trámites de tipo B, por decirles, en mi oficina, y de repente yo me lo guardo ese trámite. Me lo guardo porque no sé cómo hacerlo. Entonces, en lugar de ir a preguntar cómo es que tengo que hacerlo, me lo guardo. ¿Y qué va a pasar? Voy a incumplir mi plazo de presentación, no va a estar listo ese trámite cuando tenía que estarlo y por tanto voy a incurrir en una falta por omisión, por no haber hecho mi trabajo. Se venció mi plazo de respuesta o prescribió el plazo de tramitación de la gestión que estaba a mi cargo, etcétera, ¿no? Otros ejemplos de omisión serían, por ejemplo, no cumplir con una instrucción emitida por mi superior. Mi superior me ha dado una instrucción de que yo asista o participe a tal situación, por ejemplo, y yo no voy o no lo hago. O tenía que ir a una capacitación y no me capacito. O no denunciar un hecho de corrupción, que manda la Constitución que tenemos que denunciar hechos de corrupción. Yo no denuncio, es una falta por omisión. He dejado de denunciar, ¿no es cierto? Otra omisión será, por ejemplo, cuando no estoy registrando mi asistencia al trabajo. Es una falta o es una contravención por omisión. Estoy llegando al trabajo, por ahí he llegado tarde y para encubrir que estoy llegando tarde, prefiero no marcar. Pero en la institución en la que yo trabajo, digamos que es mandatorio que yo marque, así que estoy incurriendo en una falta por omisión. Bien, vamos a ver ahora la responsabilidad civil. ¿Cuál será la naturaleza de la responsabilidad civil? Vamos a ver que esta responsabilidad civil emerge de un daño contra el Estado que siempre es valuable en dinero. Siempre es valuable en dinero. Cuando hablamos de responsabilidad civil, siempre estamos hablando de platita. Plata que yo le voy a tener que pagar o que le voy a tener que devolver al Estado porque por alguna falta que yo he cometido se ha generado un daño. El Estado ha perdido dinero o ha dejado de percibir dinero que tenía que percibir. Entonces, siempre que hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de plata. Acabamos de ver varios ejemplos de faltas administrativas y varios de estos ejemplos no tienen mayores efectos que la sanción que se aplica al servidor público. Esta sanción administrativa, ¿no es cierto? Una sanción administrativa como cuando yo asisto, por ejemplo, a la oficina sin uniforme. No le estoy causando ningún daño económico al Estado porque al Estado no le afecta económicamente si yo fui a la oficina con o sin uniforme. Seguramente me van a sancionar, me van a mandar una llamada de atención verbal o escrita si es que he asistido sin uniforme y en la entidad en la que yo trabajo se requiere el uniforme, pero no tengo que devolverle nada al Estado, ¿no es cierto?
no pasa nada, no he dañado económicamente al Estado, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad administrativa se limita en que simplemente es una falta contra el ordenamiento jurídico administrativo. Pero ya acá en la responsabilidad civil hay faltas que generan daño económico al Estado. Y de esto es que se trata la responsabilidad civil. Siempre, como les decía hace un minuto, estamos hablando de dinero. Si por una acción o una omisión mía se genera un daño económico al Estado, yo voy a tener que pagar ese daño que he generado. Vamos a poner como ejemplo al servidor público que está trabajando en alguna entidad o en alguna unidad recaudadora de algún nivel del Estado. Las entidades recaudadoras son las que cobran los impuestos y hay quienes cobran impuestos en el nivel central, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, en las gobernaciones y en los municipios, ¿no es cierto? Son los cobradores de impuestos los recaudadores, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta persona trabaja en una entidad recaudadora y vamos a suponer que ese servidor público ha determinado de forma incorrecta una deuda que tiene que pagar un particular a favor del Estado. Tenía que determinar cuánto de impuestos debe esa persona y en vez de calcular que debía 100.000, que era lo correcto, me equivoqué y calculé que debía 80.000 esa persona. Entonces, el Estado ha dejado de percibir 20.000 bolivianos por culpa de mi trabajo. Entonces, yo voy a ser responsable por ese mal trabajo, por esa mal función que he desempeñado y que ha dañado económicamente al Estado, porque en vez de calcularle 100.000 que correspondía que pague ese contribuyente, le calculé 80. Entonces yo voy a tener que hacerme cargo de ese dinero, porque el Estado nunca pierde, ¿no es cierto? Hay otros ejemplos también. ¿Qué pasa si yo trabajo en el área administrativa de mi institución y realizo un mal pago a un proveedor? Le pago a un proveedor de más. Ese proveedor que me había vendido sillas o mesas o escritorios, yo le tenía que pagar 200.000 y de repente me equivoco y le hago un depósito en su cuenta por 210.000. Esa diferencia la voy a tener que pagar yo de mi bolsillo. Ojalá lo pueda convencer al de la empresa que me devuelva esa plata, pero si no la devuelve, yo lo tengo que devolver. ¿Por qué? Porque es un error mío que yo he cometido, ¿no es cierto? También pueden haber otros ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo una computadora u otro activo que me han asignado? Me han asignado un activo y yo lo daño o lo pierdo ese computador por descuido. Voy a tener que pagar el precio de esa computadora o de esa impresora o de ese auto que yo por el mal uso se perdió el activo o se dañó. Voy a tener yo que pagar el precio de ese activo. A eso se refiere la responsabilidad civil. Siempre a pagos, ¿no es cierto? Esos son ejemplos de responsabilidad civil por acciones de los servidores públicos. Por supuesto, también existe daño económico al Estado que se puede generar por omisión, como ser por falta de mantenimiento de los equipos. Si es que yo estoy en la unidad administrativa y tengo que velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos y no les hago mantenimiento de esos equipos y se terminan dañando y fregando, yo voy a tener que reponer de mi plata esos equipos, esos activos o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se arruinan los activos, por ejemplo, que están en almacén porque yo no los resguardé bien? Yo soy el encargado de almacén de la institución y de repente fui y los dejé botados en el almacén. Resulta que vino una lluvia, no estaban bajo techo esos activos o esos materiales o esos elementos de la institución y de repente se pierden. Se pierden porque ya no sirven más, se deshicieron, se mojaron, se arruinaron. Entonces yo por mi descuido voy a tener que hacerme responsable de eso, ¿no es cierto? En todos estos casos va a ser el funcionario el que va a pagarle al Estado de su propio bolsillo, porque así es, señores, como opera la responsabilidad civil. Vamos a ver más situaciones de esta naturaleza y sobre todo vamos a ver cómo evitar la responsabilidad civil en el curso que vamos a dictar la próxima semana, en el cual espero que nos puedan acompañar porque vamos a ahondar bastante en todos estos temas. Muy bien, ¿cuál será la forma de determinación de la responsabilidad civil? En el caso de la responsabilidad administrativa, decíamos que esta responsabilidad se determinaba directamente aplicándome el reglamento interno de personal, aplicándome una sanción directa, como ser una llamada de atención, o
a través de una sanción administrativa, que era cuando me mandaban a un proceso sumario interno y el sumariante me aplicaba una sanción. Pero en el caso de la responsabilidad civil, no tiene que ver con las autoridades internas de la institución, al menos no la forma de determinación, porque ya la responsabilidad civil se la determina por un juez competente. Esto quiere decir que tiene que haber pues un proceso judicial previo. Ya no lo va a determinar este tema la entidad pública donde trabajo. Si trabajo en el INRA, si trabajo en derechos reales, no lo va a determinar esto el INRA ni derechos reales. Lo va a determinar un juez a través de un proceso judicial. Obviamente sí hay un proceso interno previo antes de llegar a tribunales, ¿no? Que se da al interior de la entidad donde está trabajando el servidor, porque esto comienza con un informe de la unidad de auditoría interna que está disponiendo, que está determinando que pueden haber indicios de responsabilidad administrativa, y este informe lo puede hacer el auditor interno poco después de que ha ocurrido esa falta, esa acción o omisión que ha generado daño al Estado, daño económico al Estado, o incluso lo puede hacer muchos años después de que ha acontecido ese daño económico al Estado, y yo no me voy a librar de ese tema, aunque ya no trabaje en la institución o aunque hayan pasado varios años, ¿no? Ese informe de la Unidad de Auditoría Interna se lo remite a la Contraloría General del Estado, y la Contraloría va a emitir un dictamen de responsabilidad. Ese dictamen de la Contraloría es lo que se va a presentar ante el juez competente, porque ese dictamen de responsabilidad es prueba preconstituida para iniciar el proceso civil contra el funcionario. Entonces, el dictamen de responsabilidad civil, que es prueba preconstituida, quiere decir que en el proceso ya no va a ser necesario probar el daño, ya no va a ser necesario que se presenten pruebas de cargo, de descargo, ni nada. No, el servidor público responsable va a tener pocas oportunidades de salir bien librado, porque el daño ya está probado a través de ese dictamen. Y además también debe tomarse en cuenta que la responsabilidad civil se hereda, no en el sentido estricto, pero por ejemplo, si es que yo tengo una deuda económica con el Estado y me muero, cuando les toque heredar a mis herederos, a mis hijos, a mis nietos, etcétera, cuando les toque heredar a ellos, primero se va a pagar el Estado, primero se va a cobrar el Estado lo que yo todavía le debía, aunque ya me haya muerto, y recién después van a poder heredar mis herederos. Imagínense el tema, ¿no es cierto? Es un tema delicado. Ahora vamos a ver el tema del resarcimiento del daño civil. ¿Qué será lo que pasa si el servidor público decide pagar la deuda antes de que se dé este informe de auditoría o antes de que el dictamen famoso de la Contraloría llegue a estrados judiciales? Bueno, en este caso la deuda se va a extinguir. Evidentemente se extingue la deuda y ya no voy a tener más deudas con el Estado, y voy a salir bien librado en cuanto a mis deudas con el Estado. Pero tenemos que saber nosotros y tenemos que notar que el resarcimiento del daño económico, cuando yo le devuelvo al Estado lo que le he causado de afectación económica, no me libera ni me excluye de la responsabilidad administrativa, ejecutiva y penal, si es que también hubieren otras responsabilidades que tienen que ver con ese hecho. ¿No es cierto? Por ejemplo, si es que yo me robé un auto de la oficina, ahí voy a tener responsabilidad administrativa porque he cometido una falta contra las normas administrativas. Una falta civil o responsabilidad civil porque tendré que reponer el daño económico que he causado al Estado al haberlo despojado de uno de sus bienes. Pero también será penal porque he cometido un delito al haberme robado ese auto. Entonces, de todos los tipos de responsabilidad, si es que yo he incurrido en esos tres tipos de responsabilidad, al devolver la plata solamente me libero de la responsabilidad civil, no así de las otras responsabilidades, si es que también las hubieran. No siempre las faltas concurren con todos los tipos de responsabilidad. Y es así que vamos a entrar a ver la responsabilidad penal. La responsabilidad, ¿cuándo será penal? Es penal cuando la acción u omisión del servidor público
se encuentra tipificada en el Código Penal. Cuando nosotros hablamos de el derecho es muy parecido a la medicina. Ustedes saben que en medicina hay un médico especialista para cada cosa, ¿no es cierto? Perdón. Hay un médico oftalmólogo, cardiólogo, endocrinólogo, reumatólogo, etcétera. Hay muchísimas especialidades. Lo mismo pasa en el derecho. En el tema del derecho hay muchas especialidades. Hay derecho civil, penal, bancario, bursátil, administrativo, derecho corporativo, derecho agrario, derecho minero, etcétera. Pero cuando hablamos de delitos que puedan implicar que yo vaya a la cárcel, siempre estamos hablando de tema penal. Siempre que hablamos de cárcel y de delitos, estamos hablando de materia penal. Es la única materia en la que puede haber cárcel. La única materia. Cuando hablamos de las otras materias de derecho bancario, de derecho laboral, demás, no tienen que ver con cárcel. Siempre es la responsabilidad penal la que tiene que ver con delitos y cárcel. Y este es un tema muy importante porque es delicado, ¿no es cierto? Y estamos hablando de las máximas sanciones que se le pueden aplicar a un servidor público. La máxima sanción va a ser, pues, cárcel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la naturaleza de esta responsabilidad penal? Su naturaleza es punitiva. ¿Por qué? Porque es sancionadora. Siempre que hablamos de temas penales, nuevamente repito, estamos hablando de la comisión de delitos y la sanción es la cárcel o la privación de libertad en la mayoría de los casos. Vamos a ver algunos de los delitos tipificados en el Código Penal exclusivamente para la función pública. Yo puse algunos de estos delitos, pero hay varios más. El peculado, la malversación, el cohecho, el uso indebido de influencias, los beneficios razón del cargo, la omisión de la declaración jurada, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, concusión, exacciones, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, abandono de cargo, nombramientos ilegales, anticipo o prolongación de funciones, omisión de denuncia. Son varios y eso que solamente he puesto algunos, ¿no es cierto? A ver, para darnos una idea de qué tan fácil es incurrir en un delito penal, vamos a poner como ejemplo la anticipación o prolongación de funciones. Este es un delito que se configura cuando el servidor público comienza a trabajar en una institución antes de que haya sido oficialmente contratado o posesionado, y será prolongación de funciones cuando sigue yendo a la oficina a trabajar aún después de haber sido desvinculado. Para que veamos, en estos casos es muy sencillo. Yo me puedo ganar tranquilamente un proceso penal y ser sujeto de responsabilidad e incluso de cárcel, si es que, por ejemplo, a mí me van a contratar, me dicen que me van a contratar y que va a salir mi contrato el 15 de mayo, pero yo ya estoy yendo desde la anterior semana. Eso es un delito. También es un delito si es que yo ya cesé en mis funciones, ya renuncié o me votaron por ahí de la institución y sigo yendo a la oficina y sigo manejando información de la oficina o haciendo cosas de la oficina. Eso también es un delito. Yo solamente debo volver a la oficina, utilizar la información estrictamente necesaria para hacer mi informe final, no prolongar eso más de 1, 2, 3 días, lo que diga el reglamento interno de personal de esa institución, y listo, ¿no es cierto? Porque de lo contrario esa persona va a ser objeto de un proceso penal y va a tener que defenderse usando sus propios recursos, va a tener que pagar su propio abogado, al igual que los inmediatos superiores que hubiesen permitido este tema y los colegas que han conocido esta situación y no la han denunciado. También van a ser cómplices o van a ser corresponsables de estos temas. Hasta acá llegamos con el tema de la responsabilidad penal. Hemos visto, como les decía hoy, vagamente los tres principales tipos de responsabilidad, pero a pesar de que lo hemos visto por muy encimita, hemos tenido una muy buena idea de cuáles son los tres principales tipos de responsabilidad, aunque no hemos ahondado todavía en la responsabilidad por la función pública más a detalle. Lo vamos a hacer la siguiente semana, pero vamos a concluir preguntándonos lo siguiente. Nos vamos a preguntar
si es que los diferentes tipos de responsabilidad por la función pública son excluyentes entre sí. Y si es que ustedes recapitulan hace unos minutos, sin querer me adelanté y di la respuesta. La respuesta es no, ¿no es cierto? Ustedes han debido deducir de la presentación. Un servidor público puede, a través de la comisión de un mismo hecho, como cuando yo les daba el ejemplo de la persona que se robó el auto, a través de ese mismo hecho, del robo del auto, puedo incurrir a la vez en todos los tipos de responsabilidad por la función pública. Y todas estas responsabilidades por la función pública tienen distinta naturaleza, tienen distinto tratamiento, tienen distinta forma de procesamiento ante diferentes autoridades, pero también pueden confluir a raíz de un mismo hecho. Vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un servidor público que, aprovechándose del cargo que desempeña, se apropia de dinero del Estado o de bienes del Estado que se encuentran bajo su custodia. Vamos a decir que puede ser dinero, pueden ser activos, pueden ser equipos, pueden ser materiales, ¿no es cierto? En este caso, el servidor público estaría cometiendo una falta contra las normas que rigen la función pública y, por tanto, eso va a ser una responsabilidad administrativa. A la vez, con ese mismo hecho, ese servidor estaría generando un daño económico al Estado, porque al haberme robado la plata o el activo o el equipo, estoy generándole un daño económico al Estado y voy a tener responsabilidad civil. Y a la vez también estaría cometiendo el delito de peculado. ¿Por qué? Porque me he apropiado de un dinero o de un bien o de un activo que se encontraba bajo mi custodia. Entonces también estaría cometiendo el delito de peculado y tendría pena privativa de libertad o cárcel, como lo llamamos más comúnmente, de 3 a 8 años. Para finalizar, señores, quiero recalcar que para todo servidor público y ex servidor público es pues bastante importante conocer a profundidad los tipos de responsabilidad por la función pública a los que está sujeta esa persona. Yo también estimo que todo servidor público debería tener en su currículum al menos un curso de responsabilidad por la función pública para que sepa qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer mientras está en el desarrollo o en el ejercicio de una función pública. Y tiene que conocer estos temas precisamente para orientar su trabajo hacia el cumplimiento de las normas que rigen la conducta del servidor público y sobre todo para que, llegado el momento, sepa cómo defenderse y salir bien librado de una situación que le podría generar responsabilidad. Les agradezco mucho por haber participado. A partir de este momento quedamos abiertos a cualquier duda, pregunta, consulta que tengan. Por favor, adelante. Todos ustedes que tengan cualquier tipo de duda o consulta, estoy a su disposición completa. Perfecto, doctora. Mire, yo lo voy a aprovechar porque siempre que hablamos de estos temas, siempre vemos el detalle, ¿no? De lo que son los diferentes delitos, ¿no? En este caso, bueno, las responsabilidades. No sé si podemos ir al cuadro, que me agrada a mí mucho hacerlo muy práctico, cosas bien habituales, cosas muy diarias, cotidianas, que Claro creo que que ahí uno se identifica, ¿no? Con el tema de lo que es el cuadro donde está peculado y los demás tipos, ¿no? De que uno incurre tal vez inconscientemente. Bueno, hemos escuchado incluso en esta última temporada, tal vez eso de lo que era, eh, ¿cómo se llama este tema de acá? Es de nombramientos ilegales. Bueno, se mencionó en los medios que habían sido nombrados, ¿no? Ciertas personas en cierto nivel de Estado. Entonces, también como lo vemos es real, ¿no? Sucede. Muchas veces el que ha sido elegido ya está en la oficina, ya está dando órdenes, aunque no ha sido oficialmente, ¿no? En el cargo ya posesionado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas las más básicas, por ejemplo, el tema de lo que es la omisión de la declaración jurada. Parecería que es un formulario más, pero en realidad uno está declarando los bienes con el cual uno ingresó o uno salió, ¿no? De la institución, y es como ocultar información, obviamente, económica propia sobre la declaración jurada de todos los bienes que uno declara como funcionario del Estado, ¿no? Así que no sé, doctora, si usted se anima para poder dar ejemplos sencillos de peculado. Tenemos algunas consultitas, nos dicen excelente exposición. La verdad que agradecemos a las personas que están presentes.
Pero mire, vamos a hacerlo ejemplificado porque yo sé que ahí vamos a agarrar a muchas personas tal vez que no lo veían de ese punto de vista, pero sí es especulado. ¿Qué podríamos hablar entre lo cotidiano? ¿Qué podemos mencionar? Cómo no, con todo gusto, querido Danilo. Bueno, para ilustrar a las personas, el peculado es cuando yo me apropio de un bien o de un dinero que tengo bajo mi custodia para poder desarrollar mis funciones. Por ejemplo, yo soy secretaria de una institución y para poder desarrollar mis funciones, a mí me asignan una caja chica. Entonces, yo estoy a cargo de un monto de dinero de caja chica que tengo que rendir mes a mes, ¿no es cierto? De repente resulta que yo me apropio de ese dinero, me lo quedo para mí misma, dinero que tenía que ser utilizado para el cumplimiento de mis funciones y que me lo habían dado a mí en custodia precisamente para ese fin. Ese es el delito de peculado. Ese es el delito de peculado para que a ustedes les quede un poco más claro. ¿Cuál será la malversación, por ejemplo? Cuando hablamos de malversación, mucha gente piensa que estamos hablando de que una autoridad se ha robado el dinero de una institución. Y en realidad no quiere decir que se ha robado, sino que lo ha utilizado para otra cosa. Como ustedes saben, ustedes que son servidores públicos, nosotros cada año en las instituciones públicas hacemos nuestra programación operativa anual y dentro de esa programación operativa anual hay un presupuesto. En ese presupuesto están establecidas todas las partidas y subpartidas a las que está destinado el dinero con el que va a funcionar la institución. Por ejemplo, yo tengo dinero destinado a partidas que son para gastos de personal, que es gasto corriente, para el pago de sueldos y salarios. Tengo otras partidas que serán para mejora de mis activos, por ejemplo, reposición de activos. Tendré otras partidas que tendrán que ver con el mantenimiento de todo lo que es mi infraestructura, o por ahí con la expansión de mi infraestructura, nuevas oficinas, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la malversación? Resulta que yo puede que sea gerente general o directora ejecutiva o presidenta ejecutiva de una institución y de repente veo que tengo una necesidad en la empresa. Yo tenía dinero este año para comprar 50 impresoras que ya están en desuso, las que tengo o ya van a entrar en desuso, y tengo dinero para entrar, para gastar en 50 impresoras, pero de repente veo que hay mucha concurrencia de administrados que vienen a realizar trámites y veo que necesito urgentemente ampliar la capacidad de mi personal, contratar más gente para poder satisfacer la demanda del público, de la población que está viniendo a realizar gestiones, trámites o cualquier tipo de atención. Entonces, yo podría realizar una modificación o una transferencia presupuestaria siguiendo las normas del sistema integrado de contabilidad, y podría destinar toda esa plata de las impresoras para contratar mayor personal, que es lo que yo he visto que me va a hacer más urgente. Necesito más este tema en este momento. Está bien, lo he hecho muy bien, he detectado la necesidad, pero si es que yo directamente uso esa plata sin haber aplicado los procedimientos de modificaciones presupuestarias, de transferencias presupuestarias y demás, que me dicen las normas básicas y que me dicen también las normas específicas de mi institución, voy a estar cometiendo malversación. Es un delito. Aquello que yo he programado lo tengo que usar para aquello que he programado, porque así me lo han autorizado las instituciones, incluido el Ministerio de Economía e incluido el Congreso, que me ha autorizado a través de una ley financiera que se da cada año, la ley financiera, la ley del presupuesto general del Estado, me ha autorizado que yo gaste para ese propósito. ¿Será que puedo cambiar? Ya no necesito para esto, voy a hacer que aguanten un poco más esas impresoras y necesito atender esto urgente. Está bien, hágalo, pero si no sigue el procedimiento para hacer la modificación presupuestaria, va a ser el delito de malversación, va a estar cometiendo un delito. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de cohecho? Cuando hablamos de cohecho, hablamos de el típico delito de corrupción, el más conocido, el delito de pagar coima, ¿no? Pagar o recibir coima. Ambos delitos, el que paga y el que recibe, para ambos es delito.
Entonces, cuando hablamos de cohecho, es el tema de la coima. Es un delito muy grave porque es un delito contra la función pública, pero también es un delito de corrupción. Es un delito muy, muy grave. Otros delitos que tienen que ver con el tema de corrupción son el uso indebido de influencias y los beneficios en razón del cargo. Son un poco más conocidos por nosotros porque el nombre ya nos dice un poquito a qué se refiere, ¿no es cierto? Estoy utilizando indebidamente mis influencias para beneficiarme a mí o beneficiar a un tercero, aprovechando del cargo o de las funciones que estoy cumpliendo, etcétera. Pero ya yéndonos al tema de la omisión de la declaración jurada que nos mencionaba Danilo, por ejemplo, tenemos ahí que nadie se esperaría que no presentar mi declaración jurada sea un delito. Y sí, señores, es un delito. Es un delito chiquitito. No tiene cárcel, solamente tiene meses, tiene días multa, tiene 30 días de multa si no me equivoco. Pero, ¿qué es lo malo? Si es que yo cometo este delito, ya voy a quedar prontuariada. Cada vez que ya vaya a querer sacar un certificado de antecedentes penales, ya no me va a salir limpio mi antecedente penal. Me va a salir como que yo he cometido un delito de omisión de declaración jurada. También hay un delito de falsedad en las declaraciones juradas. Ese sí es un delito más grave. Cuando yo pongo una información que no corresponde en mi declaración jurada. Tenía que declarar que mi casa vale 50 y le puse 20, por ejemplo. Haya sido error o no haya sido error, se presume ya que es un delito y se trata como tal. O en vez de haber declarado todos mis bienes, declaré todos menos uno o solo la mitad, o puse una información incorrecta respecto a mis parentescos, o no puse todos mis parentescos como debería haberlo hecho. Eso es un delito, señores. Las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones tienen que ver con eso, con las incompatibilidades. Si es que yo estoy a cargo de una contratación o de una compra como unidad solicitante, o si es que voy a hacer la comisión de recepción de un bien que se está comprando, o si es que soy parte de una entidad que está negociando una licitación que se ha publicado en el SICOES, y de repente yo tengo una empresa que provee ese servicio, esa empresa o ese servicio o ese bien, esa empresa por ser mía no puede presentarse a los lugares donde yo estoy trabajando porque me va a generar una incompatibilidad. Lo mismo si es que se presenta un primo, un hermano, un cuñado, un yerno y quiere trabajar en la misma institución, me va a generar incompatibilidades o conflictos de interés. Entonces tenemos que observar ese tipo de temas. Yo no puedo estar en una comisión donde se esté evaluando a una persona o una empresa con la que tengo cercanía, no puedo participar de contrataciones a través de mis empresas, no puedo prestar servicios o trabajar en otros lugares en los que se genere una incompatibilidad con la función en la que estoy trabajando. La concusión y las exacciones, por su lado, son delitos que guardan cierta similitud. La concusión es cuando yo, en el ejercicio de mis funciones, obtengo una ventaja ilegal o una ventaja por encima de lo que corresponde. Vamos a dar un ejemplo para entender mejor. Digamos, por ejemplo, que yo estoy encargada de dar tickets en derechos reales para la atención de las personas. Yo soy la encargada de dar los tickets para la gente que esté en la fila. Sabemos que hay largas colas en derechos reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese ticket que tiene que ser gratuito y que es gratuito, yo comienzo a venderlo? Entonces, yo estaría ganando una plata que está fuera de lo legal, aprovechándome de mis funciones. Está fuera de lo legal, no corresponde, estaría cometiendo concusión. Digamos, vamos a poner otro ejemplo, en el Servicio de Impuestos Nacionales se venden valores, se venden letras de cambio por un precio de 30 bolivianos, si no me equivoco, hasta la última vez. Digamos que yo soy la encargada de valores del Servicio de Impuestos Nacionales o de esa gerencia, y de repente llega un contribuyente o un administrado y me dice cuánto cuesta la letra de cambio. Y en vez de decirle yo que esa letra de cambio cuesta 30 bolivianos, que es el precio nominal que tiene la misma, le digo, cuesta 100 bolivianos.
El contribuyente me da los 100 bolivianos, yo deposito 30 en la caja de impuestos y me apropio de los otros 70. Eso es una concusión. Es un cobro legal el que le estoy haciendo, pero es un cobro por encima de lo legalmente dispuesto, porque solamente debió haber pagado ese administrado 30 y yo le estoy sonzando 70 para mi bolsillo. ¿Se entiende la figura de la concusión? Sí, doctora, se entiende. Tengo una consultita, va a disculpar, la voy a aprovechar la pausa. ¿Pueden iniciar Aprovecho. proceso? Dice, bueno, nos preguntan, ¿puede iniciar proceso por un mismo hecho al mismo tiempo, tanto administrativa y penal, por ejemplo? Sí, es un tema muy común. Veíamos los ejemplos de la persona que se estaba apropiando indebidamente de una movilidad eh, que estaba cometiendo a la vez una falta administrativa que le va a decantar en un proceso administrativo y una responsabilidad administrativa, a la vez un tema civil que le va a decantar en un proceso judicial en materia civil. El civil va a tardar más, siempre tarda más porque va por toda la vía de auditoría interna y de la Contraloría primero hasta que se pueda obtener el dictamen de responsabilidad civil de la Contraloría, que va a ser la prueba preconstituida que se va a presentar al juez. Y el penal, que el penal probablemente es el más violento porque se presentan las denuncias penales muy rápido, las administrativas tienen su plazo de sustanciación, a veces la administrativa y la penal van en paralelo y a veces la civil es un resultado o es una continuación de la penal. ¿Por qué? Porque en el penal se prueba que hubo delito y después de haberse probado que hubo delito, ya se va a cobrar el daño resultante del delito. Entonces, sí, es una muy buena pregunta la que hace nuestro compañero. Se pueden dar las 3 e incluso las 4 responsabilidades juntas, con la ejecutiva más que no la hemos analizado hoy, y se pueden dar paralelamente. Van a determinarse en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir determinar? Determinar quiere decir que está dada, está sentada esa responsabilidad a través de un documento otorgado o brindado o elaborado por autoridad competente. Por ejemplo, en el tema administrativo, simplemente se presume que hay una falta administrativa mientras la autoridad sumariante no dicte su resolución final de sumario en la que habrá determinado ese sumariante si es que existe o no existe responsabilidad. Esa es la determinación de la responsabilidad administrativa. En el tema civil y penal, esas responsabilidades las determina un juez ya sea penal o un juez civil, coactivo civil, y en esos casos, ¿cómo se determinará? A través de una sentencia, ¿no es cierto? Porque ya estamos en vía judicial. Entonces, sí, son diferentes tiempos en los que se va a ir determinando las responsabilidades. Paralelamente se pueden ir sustanciando los 3 procesos, por ejemplo, en este caso, pero la determinación se va a dar en diferentes momentos. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, licenciado? Sí, tenemos aquí una consultita también que nos dice, ¿el abuso de poder, a qué tipo de responsabilidad podría aplicarse? No hay un delito de abuso de poder, ¿ya? Algunas instituciones manejan códigos de acoso laboral, ¿ya? Y se están moviendo mucho en este tema. El abuso de poder en realidad es una expresión del poder que puede decantar en la comisión de diferentes delitos. El abuso de poder como tal se va a traducir en delitos o en faltas, pero no está tipificado como tal abuso de poder. Por ejemplo, si es que yo hago uso indebido de influencias, estoy abusando de mi poder, ¿no es cierto? Porque yo tengo determinadas influencias en las que me muevo seguramente a razón de mi cargo y estoy haciendo un uso indebido de esas influencias que van a resultar siendo o van a resultar originándose, si es que lo analizamos de esa forma, en un abuso de poder. Si es que, por ejemplo, yo estoy realizando un nombramiento ilegal, que es otro delito muy común, de repente estoy designando en un cargo de técnico, de profesional, o en un cargo de libre nombramiento, en un cargo de confianza, o en cualquier tipo de cargo, a una persona que no reúne los requisitos legales
para poder asumir ese cargo. Y lo nombro, me dicen, por ejemplo, que para poder ser jefe de tal área yo necesito 5 años de experiencia general, 2 años de experiencia específica, 1 año de experiencia específica en la materia, y que necesito X o Z formación. Y de repente no la tengo, pero me nombra la persona. Me nombra la persona porque es autoridad, seguramente es la máxima autoridad ejecutiva de la institución. Está cometiendo un abuso de poder. Ese abuso de poder no es un delito en sí, pero se traduce en un delito, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo que estamos citando, nombramientos ilegales. ¿Qué Perfecto. otras cosas Doctora, tenemos? mire, nos está llegando unas consultas, pero yo quisiera aprovechar esta pausa un poquito también, como usted nos ha hecho una explicación bien, la verdad que bien amplia. Invitar a todas las personas que han participado de la webinar. Este día martes vamos a estar desarrollando mayor amplitud y certificando con valor curricular con el aval de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sobre todo nos han pedido algunas instituciones y algunas personas, porque viene el tema de postulación y, bueno, funcionarios también del Estado para poder, obviamente, conocer estos temas. Es muy oportuno, como mencionaba tal vez uno de los participantes, estos temas hay que conocerlos. La verdad que es muy importante que nuestro paso o el paso como servidor público sea una experiencia de servicio, más que sea una experiencia traumática o tal vez complicada, ¿no? Entonces, la verdad, como dice usted, somos o son nombrados servidores públicos porque estamos a servicio, ¿no? De lo que es el administrado o el tema de lo que es la población, ¿no? Así que tengo algunas consultitas, le voy a transmitir en este momento el tema de las consultas. Y bueno, no sé si usted lo ve, ya vamos a ir cerrando porque estamos también dentro del plazo, perdón, pero también invitarlos a Una todos. más. Sí, sí, por favor, dice, buenas noches. Consumir bebidas alcohólicas en oficinas públicas constituye los elementos constitutivos dice, injusto penal, de un Es una indebido excelente de, pregunta. ¿sí? Y Es dice una, aplicar una una sanción administrativa previa. pregunta. Es uso indebido de bienes públicos. Es muy interesante la pregunta que hace la persona. Para comenzar, si es que yo estoy tomando bebidas alcohólicas, consumiendo bebidas alcohólicas en la oficina, digamos que hice una fiesta en la oficina. La oficina, por supuesto, tiene otra finalidad, ¿no? El propósito es cumplir con el servicio al administrado o a los administrados y desarrollar las funciones inherentes a ese servicio dentro de las instalaciones o el predio de la institución. ¿Qué es lo que pasa si es que yo estoy consumiendo bebidas alcohólicas? Porque, digamos, era el cumpleaños de uno de los supervisores o de uno de los funcionarios. Y yo digo, no voy a tener ningún problema, y estoy segura de ello, porque ya cerramos la atención. Hemos atendido muy bien a todo el mundo ahora, y ahora nos vamos a ir al patiecito que tenemos atrás en la oficina, vamos a hacer un churrasquito, ya no hay gente, ya no hay personal, ya no hay nada. Vamos a comer un churrasco y vamos a tomarnos unos tragos. Pues se presenta acá una situación que nos hace repensar cómo se manejaba la función pública anteriormente y cómo se espera que se piense ahora, ¿no? O que se actúe ahora en estos casos. Primero vamos a tener seguramente una sanción administrativa, nos van a mandar a un sumario interno con el juez sumariante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los reglamentos internos de personal de las entidades públicas, entidades, instituciones y empresas públicas, está prohibido el tema de consumo de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Pero además tenemos un delito que no está acá, es un delito muy importante el que menciona la persona, no está en el cuadrito, es el uso indebido de bienes y servicios del Estado. Si yo estoy dando un uso ajeno a ese predio que debería ser utilizado únicamente para cumplir con las funciones de la institución, voy a ser sujeto de responsabilidad penal. Me pueden iniciar un proceso por responsabilidad penal y puedo terminar en la cárcel por haber utilizado mal ese predio. Lo mismo con un ejemplo mucho más sencillo. Si es que yo, por ejemplo, me dan la movilidad de la institución para que yo vaya a realizar unas notificaciones. Me han prestado la institución, la movilidad institucional para que yo cumpla con una función específica. Yo voy, hago mis notificaciones y después digo, y aprovecharé y haré unas compritas en el súper, paro en el súper, hago mis compritas y ya que estoy aquí cerquinga, paso, las recojo a mi hijita del kinder y lo llevo todo a mi casa y ya me vuelvo con la movilidad. Ese también es un delito. Así de sencillo.
así de simple como ustedes lo ven, estaría cometiendo un delito. Es una situación grave, como pueden notar ustedes. Es una situación grave, complicada, compleja. El tema de la responsabilidad por la función pública es un tema sumamente delicado que abarca desde la responsabilidad más sencilla, que es la administrativa, hasta la más grande y feroz, que es la penal, que ya implica que podemos ir a la cárcel. Son temas muy importantes. Yo estoy muy agradecida por las preguntas que nos han hecho ahora. Nos permiten ahondar más, nos permiten también generar un interés para que ustedes puedan ver cuáles son los temas que tenemos pendientes y que va a ser de mi total agrado poder trabajarlos con ustedes la próxima semana. Si me recuerdas, por favor, Danilo, cuáles son los días que vamos a tener el evento la próxima semana. Perfecto, doctora. El día martes 11 y jueves 13 vamos a estar con dos clases. Van a ser, obviamente, clases especializadas donde vamos a poder tocar un poco más de tiempo, más amplio el tema. La verdad que vamos a contar con material adicional. Así que invitados todos, porque la verdad que, como reiteraba hace un momento, que el paso del servicio público sea bueno, ¿no? Que sea una intención de poder hacer servicio y no sea, digamos, un traspié en la profesión de cualquier persona. Es muy importante conocerlo, aunque hay temas obviamente que se escapan, pero es bueno conocer, tener anticipadamente esto, bueno, como conocimiento y bueno, los que trabajan también para evitar obviamente complicaciones y los que ingresan o los que desean ingresar al sector público tengan este requisito y este conocimiento indispensable. Las dos últimas consultas, doctora, porque ya estamos ya cerrando lo que es la webinar dentro del tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad del servidor público al aplicar una ley contraria a la Constitución Política del Estado? Es un delito y ahí lo vemos, estas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Va a tener esa persona cárcel. Si no me equivoco, es de 5 a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Es un delito grave, ¿no? Mucha gente no lo hace a propósito, simplemente no conoce bien su trabajo y no está interiorizado con que había una ley que sigo aplicando que ya está abrogada o derogada, o hago algo que a mi criterio está bien, pero es inconstitucional. No me he tomado la molestia de verificar la legalidad de ese acto operativo o administrativo. Entonces, sí, es un delito. Ese delito me va a traer consigo, responsabilidad administrativa y penal, por lo menos. Probablemente también me traiga responsabilidad civil, vale decir platita, si es que a través de esa resolución, además, se está dañando económicamente al Estado. Perfecto, doctora. Tenemos la última pregunta. Se ha perdido una impresora, me dicen, ¿ya? Pero antes de hacer la denuncia se requiere documento de propiedad. Se ha solicitado mediante nota que se remita esta documentación para hacer la denuncia. No lo remitieron hasta ahora. En este caso, ¿hay omisión de denuncia por parte del abogado? En este caso habla de funcionario quizás. Es una buena pregunta. Eso, la omisión de denuncia tiene que ver con la omisión de denuncia de delitos de corrupción, ¿ya? No tiene que ver con ese tipo de denuncias, que se quede un poco más tranquila la persona. Acá vamos a ver dos temas, la eficiencia y la eficacia, ¿ya? La eficiencia, si es que esa persona está a cargo de los activos o es de la unidad que se encuentra a cargo de la custodia, tiene que ser eficiente haciendo el trabajo que le corresponde, vale decir, poniendo a conocimiento de las autoridades el faltante. Y la eficacia quiere decir que lo tiene que hacer inmediatamente se haya detectado este tema. ¿Por qué? Porque no hacerlo, más allá de una omisión de denuncia, que es un delito que está referido a omisión de denuncia de hechos de corrupción, la omisión de denuncia, si es que yo demoro mucho en sentar esa denuncia, se puede entender como que yo estoy tratando de prolongar esa situación de sentar la denuncia para encubrir a alguien o para salir bien librado del caso. Se tiene que hacer inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa con estos casos? No hay un registro como tal en algunas entidades, lo sé. La mayoría de las entidades públicas tienen todos los activos bajo registro, codificados, algunos los tienen con códigos QR, algunos los tienen con otro tipo de códigos.
están con sus respectivos stickers muy bien identificados y hay otros que no. Entonces se dificulta la individualización del faltante. Creo que no puedo denunciar porque no estoy pudiendo individualizar cuál es la impresora o la computadora que falta. No importa, haga la denuncia y dentro de la denuncia se llegará a ver cuál es el faltante, así se tenga que revisar todo. Lo importante siempre es dar el primer paso primero. Señalar, aquí había hasta ayer X equipo y ahora ya no lo hay, o se perdió, o se lo robaron, o alguien, o la unidad de comunicación llevó a tal evento la cámara filmadora y no la devolvió, lo que quiera que sea. Lo importante siempre es primero tomar el paso y luego se terminará identificando el equipo. Y creo que con eso terminamos, ¿no, mi querido licenciado? Perfecto. Mire, doctora, la verdad que muy contento, muy agradecido. Su explicación, la verdad que nos ha quedado muy clara, la verdad los ejemplos, nos llega mensajes internos también agradeciendo por la explicación, por la disertación. La verdad que siempre es un placer transmitir lo que uno también ha aprendido en el tiempo. La verdad que la experiencia de usted se nota en el área. Queremos aprovecharlo, como le decía anteriormente, para el curso que vamos a tener este martes y jueves. Le voy a pedir a todos los participantes de la webinar, tienen un precio especial por haber participado en la webinar. Le voy a pedir que se comuniquen internamente, vamos a atenderlos, estamos para eso. Y bueno, sin más que decir, la verdad que yo quisiera agradecerle por el tiempo que usted nos ha expuesto, por la materia de estos tres tipos de responsabilidades que son muy, pero muy importantes, como hemos visto. El tema es muy amplio, pero lo que vamos a hacer es obviamente desarrollarlo en su momento oportuno. Doctora, muchas gracias. No sé si quiere ya últimas palabras, despedirse. La verdad que muy contento por la webinar de esta noche. Hoy jueves estamos, la verdad, compartiendo estos temas y bueno, tratando siempre de aportar un poco más al conocimiento, ¿no? Gracias, licenciado Pereira, gracias a todos nuestros participantes que siempre hacen que sean conversatorios muy interesantes con las preguntas. Se les agradece mucho. Un agradecimiento muy especial a Smart Focus y a la Universidad Gabriel René Moreno, que son los que generan estos eventos tan interesantes. Y muchísimas gracias a todos entonces. Conmigo hasta siempre y hasta la próxima semana. Un abrazo. Perfecto, doctora. Muy agradecidos, muy contentos. La verdad que esperamos a todos que le haya satisfacido también un poquito, haya cubierto sus expectativas. Y sin más que decir, a nombre de Smart Focus, la empresa que organizó este evento, y la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno avalando también nuestras actividades, quiero despedir ya cerrando esta webinar, agradeciendo a todas las personas que participaron, a las personas que preguntaron. Quizá las personas que no pudieron hacer las consultas, va a haber oportunidad más adelante, pueden comunicarse, pero todos, la verdad, invitados a participar del próximo curso y, perdón, le enviaremos a cada uno la copia de este video, de esta webinar, le va a llegar a todos, la verdad, para que ustedes lo tengan de referencia, lo tomen en cuenta. Es siempre importante tener estos conocimientos, ¿no? Refrescados o una vez aprendidos, también volverlos a repasar, ¿no? Sin más que decir, me despido, muy buenas noches, a nombre de Smart Focus, que les vaya muy bien, que tengan una buena noche y gracias por participar, gracias por los comentarios. La verdad que muy contentos, vamos a tratar de satisfacer a cada uno con el tema de lo que es el material también. Y bueno, sin más que decir, será hasta una nueva ocasión, que tengan muy buenas noches.